Muy bien, esta es la segunda parte del examen primer ordinario, segundo cuatrimestre de 2018. Segunda parte es de complete. Entonces, decía la primera pregunta. Según la clasificación de la materia, indique a la par de las siguientes opciones si se trata de un elemento, compuesto, mezcla homogénea o mezcla heterogénea. Entonces, el agua destilada es un compuesto. El agua destilada ya no tiene iones ni sales disueltas, es solamente H2O, por lo tanto es un compuesto. Fresco de sirope es una mezcla homogénea. El hidrógeno es un elemento, el aire es una mezcla homogénea y el agua de mar filtrada normalmente tiene arena, pero si la filtraron ya no tiene arena. Sin embargo, con la filtración no se le quitan las sales disueltas, por lo tanto sigue siendo una mezcla y sería de tipo homogéneo. La pregunta 2 dice: complete el cuadro con información solicitada sobre el tema medida de las propiedades de la materia, unidades SI. Entonces aquí venía un ejemplo, ¿verdad? Venía longitud, que ¿cómo se llama la unidad? Se llama metro, y cuál es su símbolo. Entonces para esta siguiente, que era candela, del símbolo es CD, que más bien esta C debe ser minúscula, y lo que mide es la intensidad luminosa. Luego mol tiene de símbolo la misma palabra mol, y lo que mide es cantidad de sustancia. Luego aquí, cuando nos piden temperatura, bueno, la unidad de medición se llama Kelvin y su símbolo es una K mayúscula. Para el tiempo se mide en segundo y su símbolo es una S, y la masa se mide en gramo y su unidad es gramo. Bueno, la G, perdón. Bien, para la pregunta número 3, decía: complete el siguiente cuadro con información sobre propiedades de la materia. Entonces vean que hablan sobre propiedades del bicarbonato de sodio, y en esta columna había que definir si era una propiedad física o química, y en esta otra columna había que definir si era extensiva o intensiva. Recuerden que una propiedad física es aquella que se determina sin alterar la composición química de la materia, o que no tiene que ver con el comportamiento químico. En cambio, una propiedad química sí tendría que ver con su comportamiento químico, ¿verdad? No es una medición que no altere la materia, sino que sí la va a alterar. Con respecto a extensiva e intensiva, recuerden que extensiva es una propiedad que aumenta si aumenta la cantidad de muestra que tomes. En cambio, una propiedad intensiva es una propiedad que vale lo mismo, no importa si se tomó 1 gramo o 1 kilogramo o 100 kilogramos, la propiedad siempre se mantiene. Entonces vamos con la primera, que es el polvo blanco. Esa sería tanto apariencia, que es polvo, como color, que es blanco. Ambas propiedades son físicas, o sea, no se hace ningún experimento químico para determinarlo, simplemente se observa. Sustancia con carácter básico, eso se está refiriendo a cuál es su comportamiento químico. Después dice que la masa de la muestra son 3 gramos. Igualmente, esa es una propiedad física, se determina nada más midiendo. Densidad es una medición, es una propiedad física, y el punto de fusión también se determina simplemente sin alterar su composición, así que sería física también. Con respecto a intensivo y extensivo, polvo blanco, bueno, el bicarbonato, no importa si es 1 gramo o 1 kilogramo,
siempre es un polvo blanco, así que sería intensivo. Su carácter básico, igual, esta propiedad no depende de si uno toma mucho o poco bicarbonato, entonces sería intensivo. La masa de la muestra son 3 gramos. La masa sí depende de la cantidad de muestra que se tome. Si yo tomo una muestra pequeñita me da 3 gramos. Si tomo una muestra más grande me da mayor. Entonces sería extensivo. Y la densidad y el punto de fusión también serían intensivos. Muy bien, con la pregunta 4 tenemos aquí el balanceo de las reacciones químicas. ¿Okay? Voy a volverlo a hacer aquí abajo, o aquí arriba más bien, para que ustedes puedan notar el proceso. Vean que al inicio aquí teníamos un plomo. De este lado también teníamos un plomo. Entonces ahí estaba bien. Si yo chequeaba el nitrógeno, fíjense que yo tenía 1 y aquí teníamos 2. Por lo tanto se requiere un 2 para balancear el nitrógeno. Pero al poner el 2 aquí hago 2 por 3, 6 hidrógenos. Y si me fijo cuánto tengo de este lado, fíjense que aquí teníamos 2 hidrógenos nada más. Por eso se pone un 3, para que tengas 3 por 2, 6 hidrógenos igual que aquí. Pero al poner el 3 aquí, fíjense que el oxígeno cambia de 1 a 3. Y si chequeamos de este lado, fíjense que, bueno, este 3 no estaba, ¿verdad? Y ya habíamos balanceado que el plomo era 1. Pero aquí tendríamos solo un oxígeno. Por lo tanto, habría que poner un 3 aquí para que me queden los mismos oxígenos que acá. Pero al poner el 3 altero el plomo. Por lo tanto, aquí debo colocar un 3 para que me quede balanceado. En la segunda reacción tengo óxido de cobre produciendo cobre y oxígeno. Aquí inicialmente, ¿verdad? Sin este 2, aquí hay un cobre y aquí hay un cobre. Y aquí hay un oxígeno, pero aquí hay 2. Por lo tanto hay que poner un 2 aquí para balancear los oxígenos, pero eso ya me cambia los cobres. Entonces tengo que poner un 2 aquí para balancear. Muy bien, y la última reacción, vean que aquí tengo hierro, que sin este 2, ¿verdad? Que yo lo escribí ahora, este hierro hay 1 y aquí hay 2. Por lo tanto hay que poner un 2 aquí para balancear el hierro, ¿sí? Pero al hacer eso, ahora tengo 2 azufres. Si yo lo chequeaba aquí, solo tenía 1. Entonces hay que poner un 2. ¿Okay? Ahí ya tengo hierro y azufre balanceados. Lo que hay que hacer es chequear el oxígeno. Aquí este 2 por 4 son 8. 8 oxígenos del lado de los reactivos. Si nos fijamos en el lado de los productos, aquí tengo 3. 2 por 2 son 4. O sea, tengo 3 y 4, tengo 7. Quiere decir que aquí este oxígeno me debería aportar 1 para yo tener 3 más 4 más 1, 8, igual que este lado. Pero fíjense que este oxígeno son 2. Entonces, ¿cómo hago para que me aporte un átomo si aquí son 2? Entonces el truco es poner que el coeficiente de balanceo sea un medio, porque un medio por 2 da 1. Muy bien. En la pregunta 5, lo que nos dicen es que tenemos que clasificar las reacciones de acuerdo a si son de precipitación, si son ácido-base o si son de oxidación-reducción. Entonces, chicos, aquí, tal vez empezando por la de precipitación, recordemos que una reacción de precipitación es aquella que en los productos tengamos una sustancia sólida.
Entonces si revisamos, vean que esto es acuoso, esto es líquido, este sí es sólido, este es acuoso, este es sólido, acuoso, acuoso, líquido, acuoso, líquido. Entonces, ¿en cuál de las reacciones yo tengo sólidos? En la segunda y en la tercera. Por lo tanto, la segunda y la tercera son de precipitación. Okay. ¿Cómo distingo las reacciones ácido-base? Bueno, un ácido siempre es una sustancia que tiene hidrógeno adelante y una base es una sustancia que tiene OH. Okay. Entonces, esa es una forma de distinguirlas. Entonces, vean que tanto la reacción 1, que tiene hidrógeno adelante y esta tiene OH, como esta, que tiene hidrógeno adelante y esta OH, serían reacciones de ácido-base. ¿Okay? La última reacción, alguien también podría pensar y decir, mira, tengo hidrógeno adelante y tengo OH, y pensar que es una reacción ácido-base. Pero como sabemos que no es ácido-base, sino que más bien es de oxidación-reducción. ¿Okay? Las reacciones de oxidación-reducción se caracterizan porque hay un cambio en los números de oxidación o hay un cambio en las cargas eléctricas. Fíjense que aquí esa especie tenía de carga -1 y aquí cambió a tener carga -2. O sea, hubo un cambio de electrones. Igualmente aquí vean que este era +1 y aquí ya no tuvo carga. Entonces también hubo intercambio de electrones. Las reacciones de oxidación y reducción son aquellas en las que hay ese cambio en las cargas. Por lo tanto, esa es la clasificación de esta última reacción. Bueno, y finalmente, para esta parte, lo que teníamos era la pregunta 6. Completa el siguiente cuadro según corresponda el nombre o fórmula de las especies químicas. Entonces, como es usual en estos exámenes, aquí ponían unas fórmulas y acá había que ponerles el nombre. Y aquí más bien al revés, daban los nombres y acá había que poner las fórmulas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues recordar que para responder esta parte correctamente, lo que se necesita es tener muy bien memorizados los símbolos químicos, los radicales simples, los radicales compuestos y los números de oxidación. ¿Sí? Entonces aquí ya yo había escrito lo que son los nombres, ¿verdad? Tal vez este de aquí, ¿verdad? Es un nombre especial, es una sustancia que se llama amoníaco, ¿verdad? No cabe, digamos, dentro de las clasificaciones como ácido, sal, óxido, ¿sí? Es una sustancia especial. Después este compuesto de aquí es un compuesto de no metales, entonces se usa la nomenclatura estequiométrica, por eso este se llama pentacloruro de fósforo. ¿Qué otro detalle se puede mencionar ahí? Básicamente los otros no eran compuestos complicados o que tuvieran algún truco. Tal vez nada más hacer aclaración en el óxido de estaño. Vean que ese es un óxido, ¿verdad? Pero fíjense que el 2 del oxígeno no aparece aquí en el estaño. ¿Eso qué significó? Que se simplificó, ¿verdad? Quiere decir que este 2 de aquí, que viene del estaño, también vino de una simplificación. Por lo tanto, el estaño estaba trabajando +4 y el oxígeno -2. Se le saca mitad y mitad, queda 2 y 1 y eso es lo que se intercambia. Por eso este compuesto se llama óxido de estaño y hay que agregar el 4. ¿Sí? Porque el estaño tiene 2 números de oxidación. Y esa sería entonces la segunda parte del examen.